Buenas noches para todos. En mi condición de primer vicepresidente me corresponde dar la apertura a esta sesión, por cuanto que nuestro magnánimo y especial presidente pues está en algunos chequeos que le impidieron venir, pero él los manda a saludar de forma muy especial y como celebra junto con todos nosotros el aniversario que nos corresponde. Doy la palabra al señor secretario para que dé lectura a una comunicación que él nos envió. Voy a proceder a leer un escrito que remitió el doctor Juan Rafael en las horas de la mañana y me pidió el favor de que lo leyéramos en esta sesión. Dice así: Señoras y señores, presento un respetuoso saludo a las señoras y señores académicos que han aceptado la invitación de la Comisión de la Mesa para conmemorar la fundación de la Academia en el año 1894 y hacer memoria de sus principales realizaciones en el presente año. Al cumplirse los 131 años de fundación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, los integrantes de la institución en el presente no podemos menos de manifestar nuestra admiración por la labor cumplida en nuestra patria a lo largo de la historia de la Academia. Al leer los autos de sustanciación expedidos por la Honorable Corte Constitucional, en los cuales se hace relación de las personas a las cuales se les pide un concepto sobre el contenido del respectivo proceso, no puedo menos de experimentar una profunda satisfacción y orgullo al comprobar que la respectiva lista se encuentra generalmente encabezada por el nombre de nuestra Academia. Al hacer un recuento de la intervención de la Academia en los diferentes procesos que se siguen ante las altas cortes y los principales funcionarios públicos de Colombia, encontramos que durante el presente año de su funcionamiento, nuestra institución ha emitido 67 conceptos, más de 6 por mes, que han sido proyectados por los distintos integrantes de nuestra Academia con una gran profundidad jurídica para acceder a claras conclusiones sobre la materia. Previamente a su presentación ante las diferentes secretarías, el contenido de los respectivos conceptos ha sido estudiado y aprobado, ya por la Comisión de la Mesa o por la Asamblea Plenaria, dependiendo de la exigencia de los términos procesales. También es preciso destacar que durante el presente año, nuestra Academia se ha hecho presente en las sesiones del Colegio Máximo de Academias, que reúne a las diferentes academias que se ocupan del estudio y desarrollo de las diferentes actividades intelectuales, como la lengua castellana, la historia, la medicina, la economía, la ingeniería, la geografía, la arquitectura, las ciencias exactas y físicas y naturales, y las artes y las ciencias. En diferentes reuniones de tales entidades, nuestra Academia ha estado representada por diferentes miembros de la Comisión de la Mesa conforme a sus disposiciones de tiempo. Estando próxima a la terminación de mi mandato como presidente de la Academia, a la cual me siento particularmente unido por lazos familiares, dado que mi abuelo materno, el doctor Jesús María Arteaga Franco, entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue uno de los fundadores de la Academia el 23 de septiembre de 1894. Y mi tío, el doctor Miguel Ángel Arteaga Hernández, también magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue su presidente a mediados del siglo, en los años 1933 y 1934. Me complace augurar que algunas figuras muy destacadas de la jurisprudencia colombiana continuarán dirigiendo los destinos de esta entrañable institución. La Comisión de la Mesa ha designado al primer vicepresidente académico, doctor Saúl Sotomonte, como orador en el presente acto de conmemoración de los 131 años de fundación de la Academia, a quien tendremos el honor y el gusto de escuchar en los próximos minutos. Finalmente, la doctora Lucy Truz de Quiñones, segunda vicepresidente, también se dirigirá a ustedes para informarles del desarrollo de su muy importante iniciativa de conformar un libro denominado Proceso Constituyente, que está conformado por 16 artículos y 3 discursos elaborados por varios académicos de nuestra institución. Muchas gracias.
Un saludo muy especial para nuestro presidente y demás integrantes de la mesa, así como para las académicas y académicos presentes y conectados, como también para las demás personas que en esta oportunidad nos acompañan. De igual manera, manifiesto mi gratitud con el señor presidente por haberme dado la oportunidad de hablar ante tan selecto auditorio, especialmente en nuestro aniversario, del que todos nos regocijamos, añorando un futuro de comprometedoras realizaciones. Bajo el enunciado La razón de ser del derecho, quiero exponer muy brevemente algunas observaciones sobre el particular emanadas de mis lecturas y vivencias y en ocasiones que he escuchado de ustedes. No sin antes destacar los grandes logros obtenidos con los acuerdos que condujeron a la construcción y organización del derecho, eje fundamental de la vida en sociedad y sin el cual nada sería posible. Y además estas reflexiones, algunas de ellas ya me las han escuchado en otras oportunidades, porque cuando uno se apersona de una reflexión, pues quiere repetirla todo el tiempo. Es conocido por todos desde su aparecimiento, el ser humano empezó a padecer de hambre e inseguridad, especialmente ante los desastres naturales, manteniéndolo atrapado por la angustia, la que trasladaba al orden espiritual a algunos filósofos como Sartre, Kierkegaard, la calificaron de existencial. Situación que condujo a buscar protección en el fetichismo, luego en la mitología, y de allí a idealizar un Dios, dando nacimiento a las religiones, siendo esta desde entonces una de las primeras bases de la organización social, a la que se sumó la fuerza para obtener el control territorial y político cuando el hombre empieza a tener relativo dominio de la naturaleza y de los medios de producción. Se van apropiando de dichos elementos, dando así ya nacimiento a la llamada propiedad privada, con su sucedáneo la codicia. Surge así el conflicto por el poder económico, al que se sumó por las mismas razones el del poder político y territorial. Conflictos que no podían ser resueltos tan solo por el orden religioso o por la fuerza, sino que había que buscar un acuerdo. Y ese no es otro que el derecho, el que se resume en las constituciones políticas. Sistema que según las familias jurídicas que fueron apareciendo se denominó derecho público y derecho privado, y dentro de estas, según los requerimientos, fueron apareciendo las diversas ramas cultivadas por nosotros. La religión y el derecho y la fuerza siguen siendo el soporte de la vida de sociedad. Sin embargo, en muchas ocasiones se abusa de la fe religiosa, se distorsiona el derecho y se malutiliza el monopolio que los estados tienen de la fuerza. El derecho le ha dado forma y estructura a todas las actividades y creaciones del ser humano, y es así como lo han acompañado en la organización de los estados, en las actividades privadas, en los grandes descubrimientos y en lo que tiene que ver con las relaciones en general. Construyó el marco de la responsabilidad, presupuesto fundamental de nuestro comportamiento y del equilibrio de la vida social. Con base en el orden jurídico, cada civilización ha establecido los fundamentos esenciales de su organización y subsistencia. La llamada civilización occidental se construyó con base en las líneas filosóficas de la antigua Grecia, en la construcción jurídica del pueblo romano, en las costumbres de los pueblos invasores del norte, llamados bárbaros, y en los valores del cristianismo. La primera construcción jurídica organizada fue la consagrada en los reinos que se fueron formando con la dispersión del Imperio Romano. Sin embargo, con los grandes cambios originados en el mercantilismo, el Renacimiento, en los descubrimientos geográficos y técnicos y en la llamada Ilustración, aparece una nueva clase, la burguesía, que busca sustituir el poder de la nobleza y al lograrlo estimula los grandes cambios en lo cultural, en lo religioso, en lo político y económico, preparando de esta manera la llegada de Napoleón Bonaparte, que hace redactar una legislación más completa y ordenada, consagrada en el Código Civil de 1805 y de Comercio de 1807. Basados en la propiedad privada, en la razón, en la libertad y en la protección de la familia. Peter Sarris, en su magnífica biografía sobre Justiniano, emperador, soldado y santo, lo exalta recordando lo manifestado por él, por Justiniano, cuando expresó, comillas,
La majestad imperial no solo debería ser agraciada con armas, sino también pertrechada de leyes, con el fin de que pueda prevalecer el buen gobierno, tanto en tiempos de guerra como de paz. El jefe del Estado romano puede entonces alzarse victorioso no solo sobre sus enemigos en la guerra, sino también sobre los alborotadores, expulsando su maldad por los senderos de la ley. A Justiniano se debe que haya recibido la versión latina de los filósofos griegos, tomada de los árabes, la escritura jurídica de los romanos y la doctrina cristiana. El protestantismo, a través de Calvino radical y utilitarista, también hizo aportes a la construcción del sistema jurídico cuando, siendo dictador de Ginebra en las instituciones, escribió, comillas, mi propósito es que la ley sirva de instrumento para que el cordero y el lobo, fuera de toda moral, vivan en paz y asuman un proyecto común. Postulado que, al decir de Max Weber, tomado también por Fernando Rey Martínez, constitucionalista español, y por el presidente Alfonso López Miquelsen de Colombia, sería uno de los pilares fundamentales del estirpe protestante del capitalismo, en donde su ética y sistema jurídico permiten la negociación de la pena, asumido también en Colombia por el sistema penal acusatorio. El orden jurídico establecido en Europa bajo el nuevo sistema buscó proteger intereses económicos de clase. Sin embargo, no obstante, el mercantilismo reinante se ha volcado en los últimos tiempos en la protección de intereses colectivos y de la biodiversidad, como demuestran los debates que al respecto se dan en este momento. A lo largo de los tiempos, el derecho se va enriqueciendo con la exigencia de los pueblos, pero manteniendo siempre los pilares de su estructura, como son la teoría, la responsabilidad, el instrumento contractual y la técnica de la personificación jurídica. Al aparecer con la sociedad de consumo como oxigenantes del sistema económico, no solamente es que se cambiaron los parámetros iniciales como el de la titularidad de la propiedad privada, los presupuestos de validez del contrato, el tratamiento de la responsabilidad, la acción del Estado y hasta las libertades individuales. El parámetro de la responsabilidad no desaparece, pero los indicativos de su efectividad a través de la actividad aseguradora se simplifican y la presunción de responsabilidad objetiva se generaliza. Con ocasión del comercio virtual y de las grandes superficies comerciales, el juicio sobre los presupuestos de validez del contrato se modifica con el Estatuto de Protección al Consumidor. La seguridad ya no lo presta el Estado, sino compañías privadas. Se recurre cada vez más a la justicia de excepción del arbitraje que a la ordinaria del Estado. Lo importante ya no es la titularidad de la propiedad privada, sino tener los bienes bajo su control a través de contratos como el leasing. La libertad contractual se restringe cada vez más, inclusive de manera virtual, a través de la publicidad. Dado el fenómeno de la globalización económica, el concepto de soberanía se relativiza mucho más, se terminó estableciendo el reino de la mercantilización. Así como en un comienzo el derecho se vino formando con aportes de las religiones, de los usos y las costumbres de los pueblos y postulados éticos y morales de la sociedad, también como expresión cultural que es, a lo largo de los tiempos, ha venido recibiendo la influencia de las diversas formas de comportamiento e inclusive padeciendo las crisis que las sociedades van apareciendo. Varios de los estudiosos, como George Steiner, que viene observando el comportamiento de los pueblos, indican desde hace un tiempo todo se viene desquebrajando. No se tienen valores, el orden jurídico se desconoce, el aparato institucional se respeta, las creencias religiosas se explotan y las mismas normas de convivencia social se desconocen. Parecería que cada milenio viene con su crisis y por eso se está en la búsqueda de los nuevos parámetros de la organización política, jurídica y económica de los pueblos. Nosotros no somos ajenos a este devenir. Así como heredamos del orden occidental nuestra organización, también padecemos sus crisis agravadas por nuestros propios problemas. Tarea grande que nos convoca y compromete, especialmente si se tiene en cuenta que la materia prima de los oficiantes del derecho es la conducta humana y la construcción jurídica que se haya logrado junto con el bagaje cultural obtenido. El derecho es por excelencia su resultado. Máxime si hemos sido recibidos
en la Academia de Jurisprudencia, en donde el compromiso por fuera de cualquier creo político, abolengo o interés personal es la permanente reflexión con su contenido de alcance. Se nos otorgó esta dignidad, con los mismos respondamos. Desde los tiempos más antiguos, en donde los seres pensantes empezaron a reflexionar, sobre todo es decir, a filosofar, se crearon centros de estudio como aconteció en la antigua Grecia, originando de esta manera el nacimiento de grandes líneas del pensamiento filosófico, las cuales por fortuna nos siguen orientando. Escuelas dentro de las cuales se encuentra el estoicismo, que predicó la necesidad del equilibrio en todos los órdenes, lo que para muchos más adelante sirvió de base que bajo la dominación romana en el Medio Oriente, ante los excesos de la jerarquía jurídica en el judaísmo, se crearan células de discusión donde se predicaba la bondad y el perdón, unidades en donde posiblemente se formó Jesús, precursor del cristianismo. Luego, con el fortalecimiento de la clase de los comerciantes, quienes estimularon el movimiento racialista que buscó, entre las varias cosas, el revivir la capacidad creadora del ser humano propia de la cultura griega, y con el estímulo de los grandes comerciantes se van creando centros de estudio y debate, especialmente en el orden burgués, el humanismo y los movimientos de ilustración. Aparece un nuevo establecimiento de intelectuales que buscan sustituir el poder de la nobleza en el orden cultural y empiezan a crear centros de debate, dando lugar a la creación de las academias, tertulias, clubes y similares que se fueron estableciendo en los diversos círculos europeos basados en los principios de respeto, sociabilidad y de derecho e ilustración. Aquí es interesante tener en cuenta lo dicho por el profesor Fernando Gil González sobre el tema cuando escribe las academias, comillas. A partir de la nueva realidad burguesa se gestan nuevas formas de sociabilidad corporativa para reducir los ínfimos niveles culturales en las entidades institucionales. Se inicia provocando el cambio de los espacios privados a los públicos. Algunos grupos intelectuales propulsarán los diversos cambios institucionales aplicando dispersas reformas culturales, educativas, acompañadas de múltiples actividades jurídicas y científico-literarias. Como colofón, se analizarán distintas formas corporativas establecidas en los nuevos espacios de la sociabilidad, incidirán con la ayuda de la ciudadanía la conformación de la nueva entidad europea. El ambiente creado en Europa por la proliferación de las varias academias, especialmente de jurisprudencia, se trasladó también a los países de América Latina, siendo en alguna medida no solamente el hecho creador de las mismas, sino también los principios de uno y otro orden que las inspiraron. México la creó en 1868, Colombia en 1894. No se puede afirmar que las academias de jurisprudencia han sido los gestores de los grandes cambios. Y eso es explicable porque una academia de jurisprudencia es conservadora en el sentido no de partido, de mantenimiento del orden. Han sido gestoras de los grandes cambios en los diversos países, pero sí fueron los medios idóneos a través de los cuales se pusieron en evidencia las nuevas tendencias, ya que muchos de sus integrantes, dada su responsabilidad, fueron grandes conductores de los países, como sucedió en Colombia, el control de constitucionalidad existente desde 1910 y que fue propuesto por el académico fundador Nicolás Esguerra, siendo el país pionero en la materia. Y el régimen concordatorio obligatorio de las empresas establecidos en el país en 1969 por los académicos Samuel Finkelstein, José Ignacio Narváez y Emilio Robledo, entre otros, bajo el Ministerio de Justicia de también el académico Fernández Nestroza, a quien también se debió la expedición de nuevos códigos de comercio y de procedimiento civil para la época. Con el régimen concordatario de las sociedades comerciales se buscó evitar que las unidades empresariales creadoras de riqueza y de empleo se fueran a la quiebra. Presentó un anticipo del Estado Social de Derecho de la Carta Política de 1991 y de la función social de la empresa allí consagrada. En la actualidad, nuestra academia tiene valiosos integrantes, aquí presentes muchos de ellos, la mayoría, destacándose de una manera primordial la participación femenina, siendo sobresaliente en las diversas actividades que desempeñan. En el resto del país quedan juristas de primer orden que deben ser tenidos en cuenta para que nos acompañen en la tarea de reflexión y de sociabilidad que tenemos a cargo.
es necesario que se mantiene el ambiente de purgacidad que a veces nos embarga. Dejemos de lado lo que nos pueda separar y trabajemos en armonía, aún en aquellas cosas que nos puedan distanciar. No olvidemos, como lo afirmaba Hermann Hesse en El lobo estepario, se tiene piel de lobo y piel de cordero. Quedémonos con la piel de cordero. Hannah Arendt afirma que en la búsqueda de la felicidad hay que tener un propósito común, y es para nuestro interés colectivo, ha de ser la defensa del derecho que se encuentra en el orden jurídico establecido. No perdamos el tiempo en discusiones baladíes, como dice la academia, se encontrar la solución de las limitaciones personales que podamos tener. Trascendamos hacia lo grande, porque nuestra condición de académicos nos obliga a reflexionar con responsabilidad, independencia y sociabilidad, a filosofar en bien de la sociedad, así como los teólogos se encargan de fortalecer la espiritualidad de los creyentes. Nosotros le debemos hacer el bien de las relaciones sociales en todos los órdenes. Respondamos al compromiso que asumimos cuando recibieron en el máximo centro del pensamiento jurídico, lugar en donde se deben debatir los temas sin atadura alguna, fuera del respeto y la comprensión por los demás. En la academia se desarrollan labores muy importantes por unos y otros, destacándose la de los capítulos regionales, los que siempre sobresalen con sus iniciativas y el desarrollo que le dan a las mismas. Tenemos mucho por hacer, más en este momento en que el mundo padece una gran crisis. En lo económico se busca el ideal, en lo político se quieren alternativas viables para hacer efectivo el orden democrático, en lo jurídico se está la búsqueda de un sistema de efectividad jurídica, en lo social añoramos el mejoramiento de las condiciones de vida de todo el mundo y por sobre todo el pleno acceso a la educación para todos. Nuestro país, además del inventario de dificultades compartidas por el mundo, tenemos nuestros propios problemas. Ante la crisis que todos los órdenes padece Colombia, nosotros académicos y académicas debemos de nuestra frontera como oficiantes del derecho participar en la solución de los mismos, razón por la cual entre las varias iniciativas que se puedan presentar, me permito sugerir que en la academia preparemos un gran proyecto de reforma en lo relativo a la administración de justicia para ser entregado en su oportunidad al país. Es nuestra materia prima por excelencia. En asocio con las demás academias integrantes del Colegio Máximo de Academias, podemos desarrollar actividades conjuntas, como puede ser en el momento la economía, de ciencias económicas, para analizar el debilitamiento de la organización empresarial, centro de gravedad del orden económico de los países sin consideración a su régimen político, religioso o jurídico. En efecto, al igual de lo que acontece en las economías de mercado abierto, en su momento donde imperaba el capitalismo de Estado, como sucedió en Rusia y sus satélites, la organización de los factores de producción, capital y trabajo a través de la empresa también fue el centro de gravedad de la actividad económica. Sin embargo, el sistema fracasó porque también fue víctima de la codicia y la burocratización, y lo que se agravó por la falta de competitividad y de eficiencia en los resultados. Con ocasión del derrumbamiento del sistema socialista, cuyo indicativo fue la caída del muro de Berlín, muchos creyeron que había regresado el llamado capitalismo salvaje, de la libertad absoluta. Pero en la propia Alemania apareció la escuela del capitalismo social, que propugna por la responsabilidad social empresarial de ver que en Colombia se cumple en alguna medida a través de las cajas de compensación familiar. Además, cuando en ocasión de la actividad social empresarial se pregunta sobre cuáles son los intereses por proteger, se concluye que allí estamos todos, los empresarios propietarios, los trabajadores, los acreedores en general y los consumidores de sus productos o usuarios de sus servicios, razón por la cual hay que desarrollar una política de protección que está prevista ya en la Constitución Política. La academia también debe vincularse con las universidades y los colegios y con los demás entes dedicados a la misma actividad, como son las fundaciones creadas por el sector empresarial para con ellas emprender una verdadera revolución cultural que propugne por la lucha contra la pérdida de valores y la corrupción, la cual no se logra sino mediante la educación y nuestro ejemplo, factores con los que
se puede más que cualquier régimen jurídico ideado para el caso. Si nosotros somos los oficiantes del derecho y como tal, a través de nuestro trabajo académico, sus guardianes, se concluye con nuestra disciplina y responsabilidad, se respeten las mínimas normas de convivencia. Con este escrito me he referido a la búsqueda de la felicidad. Quiero hacer un reconocimiento especial al señor presidente de la Corte Constitucional, académico que nos acompaña y que realmente es un ejemplo para todo el país y más para los oficiantes del derecho. Con su gallardía y conocimiento ha sabido defender las instituciones nacionales. Como con este escrito me he referido a la búsqueda de la felicidad, quiero hacer un reconocimiento especial a nuestro intelectual y jurista Ernesto Rengifo por haberme obsequiado el magnífico libro del filósofo español Rafael Narbona titulado Maestros de la Felicidad, que lo recomiendo. Realmente es un recuento de los filósofos más importantes de la antigüedad y del mundo contemporáneo, cuyo objetivo es buscar la felicidad, así como cité a Hannah Arendt, que una forma de buscar la felicidad es establecer un propósito común, que en alguna medida también lo dijo, en todo su utilitarismo lo dijo y su actitud dictatorial en la Ginebra de Calvino. Y a raíz de que una ilustre académica en estos días recordó una cita que yo hice hace un año de Paz Lagerbisch, y que siempre la hago porque en materia de escritos hay libros memorables que uno los asume como propios y van en el interior de uno como la fe religiosa. Hay otros que son clásicos, que marcan una época, hay otros que son bestsellers. Este Paz Lagerbisch, ese premio Nobel del año 46, entre los varios escribió La Eterna Sonrisa, que se ocupa de esa división que hacemos en el mundo de los buenos y los malos, y que todos los que piensen distinto a nosotros son malos. Entonces, el cuento empieza diciendo una vez unos muertos que se sentaron a conversar para pasar la eternidad, y empezaron a salir los muertos de las tumbas, y salió una muchacha, muerta. Dijo, bueno, yo llevo aquí 150 años, y en la vida dijeron que si era mala me condenaría al castigo eterno, y que si era buena me darían el premio eterno. Yo he debido seguir mi vida licenciosa. Salió otro más, un abogado, dijo, no, yo he debido robar más viudas, mire, llevo 2000 años aquí, y eran millones de millones, y dijeron, busquemos a Dios, y se orientaron por una estrella. Fueron caminando, también por millones de años, al fin llegaron donde estaba la luz, y era un farol que pendía de un árbol, y había un leñador, y ese leñador era Dios. Entonces el jefe de los muertos le dijo, bueno, Señor, ¿cómo es eso que en la vida dijeron que pecábamos, que si éramos malos, darían el castigo eterno, y si éramos buenos, el premio eterno? El leñador, que era Dios, dijo, no, yo los hice iguales. Y el cuento de que unos son buenos y otros malos, se lo inventaron ustedes, resuelvan ustedes. Muchas gracias. Señoras y señores académicos, un compromiso que adquirimos hace un año, hoy se hace realidad, lo que nos llena de una enorme satisfacción. En efecto, hoy entregamos a los académicos y a la comunidad en general el libro Procesos Constituyentes, publicado bajo el sello editorial propio de la Academia. Se trata de una exquisita obra de derecho constitucional y ciencia política que enriquece la colección de la Academia y contiene la memoria del foro conmemorativo de los 130 años de la Academia. La obra recoge las participaciones de los académicos, oradores e invitados especiales, las que reflejan en toda su dimensión el mayor rigor intelectual dentro de la diversidad de posiciones jurídicas. Por eso es un deleite volverla a repasar. Eso es lo que corresponde a los problemas y sutilezas presentes en el debate sobre una eventual reforma de la Carta del 91. Se trata de 15 artículos revisados cuidadosamente por la editora,
la profesora Marta Paz, que nos acompaña y para quien pido un aplauso en este momento. Los artículos fueron debidamente extraídos de las exposiciones orales y los otros, la mayoría realmente, corresponde a los artículos entregados formalmente por los intervinientes en forma oportuna. Enhorabuena a la Academia por esta nueva publicación que señala los exigentes caminos formales que debemos recorrer como democracia si queremos reformar nuestro rumbo. A todos los autores nuestra gratitud y reconocimiento, de nuevo a nuestra editora, la académica Marta Paz, sin cuya dedicación y esfuerzo no tendríamos en nuestras manos la obra final. Esta academia, productiva, dialogante, la que enfrenta los retos de nuestro tiempo, es la que queremos. Es la que resulta útil para repensar y desarrollar cada derecho individual, cada derecho colectivo, la que trata de resolver necesidades sociales, la que aporta a las instituciones públicas y privadas necesitadas de orientación experta. Tomo un minuto más dentro de la celebración para la reflexión. La lucha contra la autocracia, contra el populismo, contra el autoritarismo y contra la desprotección de los derechos y desregulación de los deberes es el alma de las instituciones sociales que se dedican a investigar y a desarrollar el derecho, porque precisamente son los derechos de todos los que vienen siendo negados sistemáticamente con el silencio de los buenos. Nos abruma el caos que presenciamos, porque atenta contra lo que construimos trabajosamente durante mucho tiempo y porque atenta contra nuestras creencias civiles más profundas, pero nos anima poder responder, ejerciendo el conocimiento, las capacidades y la verticalidad, que son nuestras armas frente al poder. Digo esto porque nuestra academia está llamada a hacer las valoraciones y diagnósticos que correspondan y a elaborar las propuestas que necesita una sociedad bien organizada, donde todos cooperan en términos equitativos con base en una ventaja recíproca. Ya habrán reconocido palabras de Rawls en esta frase. Todo ello para lograr cumplir con un fin de justicia colaborativa que defina claramente el contenido de los derechos y de los deberes de cada uno. Dicho en otras palabras, urge trabajar en términos equitativos y de cooperación social para perseguir que domine la idea de lo bueno, de lo correcto. No basta señalar el contenido de los derechos si no decimos a quién corresponde la responsabilidad de cumplirlos y garantizarlos. Como ha dicho O'Neill, si no se sabe quién es la contraparte, se corre el riesgo de abrazar al vacío. Aunque en términos generales las responsabilidades se asignan a la sociedad, es nuestra tarea como academia revisar el esquema de competencias concretas, no solo para que se cumplan con eficacia derechos y deberes, sino para desarmar las frustraciones y los odios que nos atormentan como comunidad. Nuestras respuestas jurídicas razonadas y sopesadas dependen de la finalidad y del carácter de las cuestiones que surgen en un momento determinado. Pero las soluciones, las sugerencias y las decisiones, bien sean normativas o de acción práctica, deben comprometernos con firmeza en un solo fin: que la vida sea mejor para Colombia. Confío en que podamos desarrollar esa misión. Mil gracias. Ibagué, 23 de septiembre del 2025. Doctores Juan Rafael Bravo Arteaga, presidente.
Saúl Sotomonte, primer vicepresidente, demás honorables académicos directivos, Academia Colombiana de Jurisprudencia, Bogotá, Distrito Capital. Apreciados señores, señora, el capítulo Ibagué de la Academia Colombiana de Jurisprudencia se une con profundo regocijo a la conmemoración del 131º aniversario de fundación de nuestra ilustre corporación. Efeméride que evoca no solo su trayectoria histórica, sino también la vigencia de sus aportes al desarrollo del pensamiento jurídico colombiano. A lo largo de más de un siglo, la Academia ha sabido preservar y proyectar el estudio riguroso del derecho, la investigación crítica y la difusión constante de la cultura jurídica, convirtiéndose en referente nacional e internacional en la reflexión sobre el ordenamiento constitucional, legislativo y jurisprudencial. Su labor ha nutrido los debates doctrinarios, fortalecido la función judicial y legislativa y contribuido a la formación de generaciones de juristas comprometidos con la justicia y el Estado social y democrático de derecho. Desde Ibagué, reconocemos con especial gratitud la incansable tarea de quienes en la dirección nacional y en cada uno de los capítulos regionales han mantenido viva la misión académica de la corporación, consolidándola como pilar fundamental de la vida jurídica de Colombia. En esta ocasión solemne, expresamos nuestra sincera felicitación y renovamos el compromiso del capítulo de Ibagué de seguir aportando desde nuestra región al estudio y la difusión del derecho, honrando la memoria de quienes nos precedieron y proyectando la academia hacia los desafíos del presente y del porvenir. Con sentimientos de respeto y admiración, Ricardo Enrique Bastidas Ortiz, coordinador del capítulo de Ibagué, Academia Colombiana de Jurisprudencia. El doctor se encuentra presente.